Hoy quiero hablarle a esa gente que ha sonreído por fuera mientras por dentro se le caía la casa. Quiero hablarle al que llegó hasta aquí con el alma cansada, al que tiene fe, sí, pero una fe golpeada. Al que ama a Dios, pero no entiende por qué le tocó atravesar esta temporada. Quiero hablarle al que viene arrastrando un dolor en silencio, al que ya aprendió a contestar estoy bien mientras por dentro se le quiebra la voz. Y quiero decirte algo desde el comienzo con toda claridad, sin adornos y sin frases religiosas vacías. Hoy Dios entra en tu dolor y trae sanidad. No dije que hoy Dios te observa desde lejos. No dije que hoy Dios te analiza. No dije que hoy Dios te exige que ordenes primero tus emociones para entonces acercarse a vos. Dije que Dios entra en el cuarto donde lloraste. Entra en la noche donde no pudiste dormir. Entra en la sala de espera. Entra en el diagnóstico. Entra en la decepción. Entra en la herida que nadie ve. Entra en el duelo que no sabes explicar. Entra en la traición que te cambió el carácter. Entra en el cansancio que te dejó sin palabras. Dios no le tiene miedo a tu dolor. Dios no le escapa a tus lágrimas. Dios no retrocede ante tus preguntas. Dios entra. Y hay gente que necesita oír esto hoy porque pensó que su dolor era la evidencia de la ausencia de Dios. Hay gente que creyó que porque el cielo estaba en silencio, el cielo estaba vacío. Y no siempre el silencio significa ausencia. A veces el silencio significa que Dios está trabajando en un nivel más profundo del que vos podés ver. A veces el dolor no significa que Dios te soltó, significa que Dios decidió encontrarte en un lugar donde vos ya no dependés de tu fuerza, de tu imagen, de tu control, de tu discurso, sino solamente de Él. Mirá a Jesús en Juan 11. Esa escena me conmueve cada vez que la leo. Lázaro ha muerto, Marta está rota, María está quebrada, hay llanto por todos lados. Y cuando Jesús llega, no llega repartiendo frases frías, no llega diciendo, bueno, no lloren, yo tengo el control. El texto dice que al ver llorar a María y a los que la acompañaban, Jesús se conmovió profundamente y se turbó. Y después viene ese versículo que es corto en palabras, pero inmenso en revelación. Jesús lloró, Juan 11:35. Eso cambia todo. Porque el Dios que hoy te llama no es un Dios incapaz de sentir, no es una estatua religiosa, no es una fuerza distante, no es un jefe celestial que te dice resolvelo y después hablamos. Es el Cristo que entra al duelo ajeno y llora. Y eso significa que cuando vos llorás, no llorás solo. Cuando tu corazón se rompe, no se rompe en un universo indiferente. Se rompe delante de un Salvador que sabe lo que es amar, perder, esperar, sufrir, gemir y atravesar la angustia. Qué hermoso es entender que antes de resucitar a Lázaro, Jesús se detuvo a honrar el dolor de esa casa. Antes del milagro hubo lágrimas. Antes de la gloria hubo duelo. Antes de la orden, Lázaro, ven fuera, hubo un Cristo profundamente conmovido. Porque Dios no solamente quiere resolver lo que te pasa, también quiere encontrarse con vos en medio de eso que te pasa. Y yo vengo a decirle a alguien hoy que tu dolor no espanta a Dios. Tu depresión no espanta a Dios, tu crisis de fe no espanta a Dios, tus preguntas no espantan a Dios, tus noches de insomnio no espantan a Dios, tus ataques de ansiedad no espantan a Dios. Ese momento en el que te sentaste al borde de la cama y dijiste, Señor, no puedo más, no fue el momento en que Dios se fue, quizá fue el momento exacto en que más cerca estuvo. La Biblia dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me encanta que no diga solo que sana, dice que venda. Porque hay dolores que no se resuelven con un aplauso. Hay heridas que no se curan con una consigna linda. Hay almas que no necesitan una frase motivacional, necesitan el toque paciente del cielo. Y nuestro Dios no solo es poderoso para sanar, también es tierno para vendar. No solo resucita muertos, también se inclina sobre corazones rotos. No solo abre mares, también toma fragmentos de un alma herida y empieza a trabajar con una delicadeza que el mundo no entiende. Hay gente que cree que si Dios va a sanarlo, tiene que hacer todo en un segundo. Y claro que Dios puede hacerlo. Dios puede sanar de inmediato. Dios puede tocar en un instante. Dios puede romper una cadena en un momento. Dios puede cambiar una historia en una noche. Pero también es verdad, y esto hay que decirlo con madurez espiritual, que muchas veces la sanidad en la Biblia también es proceso. No todo se resuelve en el acto. No toda restauración llega en la primera oración. No todo alivio viene de golpe.
A veces Dios sana en un momento y a veces Dios sana caminando con vos. A veces Dios te libera quitando el peso y a veces te fortalece para atravesarlo sin que te destruya. Por eso hay que predicar con fe, pero sin triunfalismo vacío. Hay que creer en sanidad, pero sin manipular el dolor de la gente. Hay que orar por milagros, pero sin condenar al que todavía está esperando. Porque la misma escritura que nos muestra a Jesús sanando multitudes, también nos muestra a Pablo diciendo que oró varias veces por su aflicción y recibió esta respuesta del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:24. Eso significa que a veces la sanidad viene como remoción del dolor y a veces viene como fuerza sobrenatural para no hundirte debajo del dolor. Entonces hoy yo no vengo a ofrecerte una fórmula mágica, vengo a ofrecerte algo más sólido. La presencia de Dios en medio de la herida, la verdad de Dios en medio de la confusión y la esperanza de Dios en medio del quebranto. Porque aunque el proceso sea largo, Dios sigue siendo bueno. Aunque la respuesta no llegue en el formato que esperabas, Dios sigue siendo fiel. Aunque hoy no entiendas nada, Dios no dejó de escribir tu historia. Pensá en la mujer de Marcos 5. 12 años sangrando, 12 años sufriendo, 12 años viendo cómo se le iba la vida, 12 años de dolor físico, emocional, social y espiritual. El texto dice que había sufrido mucho con muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y en vez de mejorar, empeoraba. Marcos 5:25, 2:6. ¿Te das cuenta? No era solo una enfermedad, era una ruina prolongada. Era un dolor que había consumido su cuerpo, su economía, su dignidad y seguramente su esperanza. Y sin embargo esa mujer hizo algo tremendo, se movió hacia Jesús con la poca fuerza que le quedaba. No llegó con discurso, no llegó con credenciales, no llegó con un título de santidad, llegó herida, llegó temblando, llegó cansada, pero llegó y tocó el borde del manto. Y cuando Jesús la llama, no la avergüenza, no la expone para humillarla. Le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Quiero detenerme ahí. Jesús la llama hija. En medio de una multitud, a una mujer que probablemente se sentía impura, invisible y marginada, el Señor le devuelve identidad antes de devolverla a su rutina. Porque Dios no solo sana la herida, restaura el nombre. Dios no solo trata el síntoma, trata la vergüenza. Dios no solo te saca del suelo, te recuerda quién sos. Y hay gente escuchándome hoy que necesita más que un cambio de circunstancia, necesita volver a oír al Padre decirle: hijo, hija, todavía te quiero, todavía te veo, todavía te llamo, todavía hay futuro para vos. Tal vez tu dolor no se parece al de esa mujer, tal vez el tuyo no es físico sino emocional, tal vez no estás sangrando por fuera, pero sí por dentro, tal vez nadie ve la pérdida constante de alegría. Tal vez nadie nota la hemorragia del alma. Vas al trabajo, cumplís, saludás, respondés mensajes, sonreís en reuniones, pero por dentro sentís que hace años algo se te está escapando. Y hoy el Señor entra ahí, no en la versión decorada de vos. Ahí donde sangrás, ahí donde no sabes cómo explicarte, ahí donde te acostumbraste a funcionar roto, ahí Dios entra. Y hay otra palabra que no puedo dejar pasar. Lucas 4:18. Jesús abre el rollo y declara su misión. Dice que el Espíritu del Señor está sobre él y que ha sido enviado, entre otras cosas, a sanar a los quebrantados de corazón. Eso significa que la sanidad del corazón roto no es un tema secundario para Cristo, es parte de su misión. No es un agregado emocional, no es un detalle periférico, es central al ministerio del Mesías. Jesús vino a salvar, sí. Vino a perdonar pecados, sí. Vino a reconciliarnos con el Padre, sí, pero dentro de esa obra redentora hay consuelo real para corazones heridos. Y cuando digo esto, no hablo de un evangelio superficial de autoayuda espiritual. Hablo del Cristo crucificado y resucitado. Hablo del siervo sufriente de Isaías 53, del que la Escritura dice que fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, que llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores y que por su llaga fuimos curados. Isaías 53, 3 hasta 5. Ahora, cuidado con simplificar ese texto.
No es una promesa para manipular al sufriente diciéndole que si tiene suficiente fe jamás llorará. No, es la revelación de que en la cruz Cristo se metió hasta el fondo en la tragedia humana. Cargó con el pecado, cargó con la culpa, cargó con el dolor, cargó con la vergüenza, cargó con la condena, cargó con lo que nosotros no podíamos cargar. Eso quiere decir que la cruz no es ajena a tu sufrimiento. La cruz no es un símbolo decorativo colgado en una pared. La cruz es la prueba de que Dios decidió entrar en el centro del dolor humano para redimirlo desde adentro. Por eso tu herida no tiene la última palabra. Tu trauma no tiene la última palabra. Tu pérdida no tiene la última palabra. Tu noche no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Y Cristo no habla muerte sobre los suyos, habla redención, habla resurrección, habla futuro, habla gloria. Ahora, también hay que decir algo que la iglesia necesita volver a aprender. El dolor bíblico no se niega, se lleva delante de Dios. El lamento no es incredulidad. Muchas veces es fe herida que todavía sabe hacia dónde correr. Los salmos de lamento nos enseñan eso. Nos enseñan a gemir, a llorar, a decir la verdad del alma sin abandonar la relación con Dios. No es que el creyente no llora, llora. No es que el creyente no pregunta, pregunta. No es que el creyente nunca se quiebra. La diferencia es que lleva su quebranto al trono de la gracia, no al cinismo, no a la amargura, no al abandono espiritual. Hay personas que piensan que lamentarse delante de Dios es falta de fe. No, falta de fe sería alejarse de Dios porque duele demasiado. Pero la fe auténtica, aunque sea entre lágrimas, dice: no entiendo, pero te sigo hablando. No comprendo, pero sigo viniendo. No veo salida, pero sigo doblando rodillas. No sé cuándo, pero sé a quién le pertenezco. Eso es fe. La fe no siempre grita victoria. A veces apenas susurra: Señor, ayúdame. Y ese susurro también lo oye el cielo. Algunos están esperando que Dios les saque instantáneamente el dolor. Pero quizá Dios hoy quiere hacer algo aún más profundo. Entrar primero. Porque una cosa es que Dios resuelva tu problema y otra cosa es que sane el lugar interno donde ese problema te dejó marcas. Hay gente que salió de una relación tóxica pero no ha sido sanada del miedo. Hay gente que ya superó la deuda pero no ha sido sanada de la ansiedad. Hay gente que terminó el tratamiento pero no ha sido sanada del terror a recaer. Hay gente que recibió perdón pero no ha sido sanada de la vergüenza. Entonces Dios no solo quiere cambiar tu entorno, quiere tocar tu interior. Y permíteme decirte algo con amor pastoral: no llames fortaleza a lo que en realidad es endurecimiento. No llames madurez a haberte vuelto incapaz de llorar. No llames fe a esconder lo que te duele. No llames santidad a negar tu humanidad. Jesús lloró, Jesús gimió. Jesús en Getsemaní dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Y si el Hijo de Dios pudo expresar angustia sin dejar de ser santo, entonces vos también podés traer tu dolor sin sentirte menos espiritual. Hoy Dios entra en tu dolor y trae sanidad. Sanidad a la memoria, sanidad a la autoestima quebrada, sanidad a la sensación de abandono, sanidad a la culpa que te viene persiguiendo hace años, sanidad a la imagen que tenés de vos mismo, sanidad a esa parte de tu historia que jamás quisiste tocar, sanidad a tu relación con el Padre, sanidad a la parte de vos que sigue detenida en el día de aquella pérdida. Y escúchame bien, la sanidad no siempre empieza cuando el dolor termina. Muchas veces empieza cuando dejas que Dios entre al lugar que más protegías. Empieza cuando dejas de maquillar la herida. Empieza cuando dejas de espiritualizar la evasión. Empieza cuando te animás a decir: Señor, esta parte de mí todavía sangra. Ahí empieza. Porque mientras lo escondés, el orgullo gobierna, pero cuando lo rendís, la gracia entra. Yo sé que hay gente que está cansada de pelear, gente que ha orado mucho, gente que ha ayunado, gente que ha creído, gente que ha servido a otros mientras se secaba por dentro. Y a ustedes les quiero decir algo con toda el alma. El hecho de que estés cansado no significa que Dios haya terminado con vos. A veces el cansancio del alma es la señal de que llegaste al límite de tus recursos humanos y estás por descubrir la suficiencia de la gracia de Dios. No estás terminado, no estás desechado, no estás olvidado. Estás en manos del Dios que sana a los quebrantados de corazón. Y quiero hablarle al que perdió a alguien, al que se quedó con una silla vacía, al que todavía entra a un cuarto y le cambia el aire, al que aprendió a vivir con una ausencia, al que se enojó con Dios y después se sintió culpable por haberse enojado, al que sigue funcionando pero ya no volvió a ser el mismo. El Señor entra también ahí,
no para minimizar la pérdida, no para apurar el proceso, no para decirte que no llores. Entra para acompañarte en el valle. Entra para sostenerte cuando nadie sabe qué decirte. Entra para recordarte que aunque la muerte sea real, no tiene autoridad final sobre los que están en Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y el mismo Dios que hoy te sostiene en el duelo, un día enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Mientras tanto, caminamos con esperanza. No esperanza barata, no esperanza ingenua. Esperanza comprada por la sangre de Cristo. Esperanza que sabe llorar y seguir. Esperanza que sabe esperar. Esperanza que no niega la herida, pero tampoco la corona como reina. Esperanza que dice, esto duele sí, pero no me define para siempre. Esto me quebró sí, pero no me destruirá. Esto me marcó sí, pero no canceló el propósito de Dios. A lo mejor hoy no necesitas un sermón complicado. A lo mejor hoy necesitas una sola frase para guardar en el corazón. Dios no te dejó solo en tu dolor. Repítelo hasta que tu alma lo crea. Dios no te dejó solo en tu dolor. Cuando nadie entendió, Él entendió. Cuando todos se fueron a su casa, Él se quedó. Cuando tu cabeza se llenó de pensamientos oscuros, Él no dejó de velar. Cuando el cuarto estaba en silencio, Él seguía presente. Cuando vos ya no tenías fuerzas para orar, el Espíritu seguía intercediendo por vos con gemidos indecibles. Así que hoy no te cierres, hoy no sigas fingiendo, hoy no te escondas detrás de un todo bien que ya no convence ni a vos. Abrí el corazón, deja entrar al médico de tu alma, deja entrar al Cristo que llora con los que lloran, deja entrar al que venda heridas, deja entrar al que llama hija a la que sangra, deja entrar al que resucita esperanzas sepultadas. Deja entrar al que no te ama por tu compostura, sino por su gracia. Y si sentís que ya no podés más, entonces hacé lo que puedas. Si no podés correr, caminá. Si no podés caminar, arrástrate. Si no podés hablar mucho, decí su nombre. Si no podés ordenar una oración bonita, gemí. Pero no te vayas lejos de Jesús. Porque el mismo Cristo que lloró frente a la tumba, que tocó a la mujer quebrada, que anunció buenas nuevas a los pobres y sanidad a los quebrantados, es el que hoy se acerca a vos y te dice, no terminaste, no estás perdido, no sos un caso cerrado, yo todavía estoy entrando en tu historia, yo quiero cerrar orando por vos, y si podés, ahí donde estás, hacé de estas palabras tuyas. Señor Jesús, hoy te entrego mi dolor, no lo disimulo, no lo negocio, no lo escondo más. Entra en esta herida, entra en esta memoria, entra en esta noche larga, entra en esta pérdida, entra en este miedo, entra en esta ansiedad, entra en esta tristeza que ya no sé cómo cargar. Saná lo que está roto en mí, vendá lo que todavía sangra. Toca lo que nadie ve. Donde hay culpa trae perdón, donde hay confusión trae luz, donde hay cansancio trae descanso, donde hay muerte interior habla vida. Yo creo, Señor, que no me abandonaste, yo creo que todavía me ves. Yo creo que tu gracia es suficiente. Yo creo que tus manos siguen obrando. Y aunque hoy no entienda todo, elijo confiar en vos. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, compartila con alguien que necesite oírla, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza, porque hay demasiada gente sonriendo por fuera y desangrándose por dentro. Y a esa gente hay que decirle la verdad. Hoy Dios entra en tu dolor y trae sanidad.